Se observa el recuadro, por favor, me confirman. Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ah, ya. Y ahora sí. Este, para llegar al tema 5, tuvimos que explicar dos fuerzas. Dos fuerzas. Por ejemplo, mm, geodinámica. Geodinámica interna. ¿Con qué otro nombre podemos conocer a la geodinámica interna? A ver, participen. ¿Con qué otro nombre? Fuerzas Endógenas. endógenas, ¿ya? Fuerzas endógenas. Fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas internas. ¿Listo? Y en la semana número 4 explicamos la geodinámica externa. También podemos conocer con el nombre de fuerzas exógenas. Fuerzas exógenas. También como fuerzas. Completamos. Fue pregunta en el examen de admisión general. Con la letra G. Fuerzas geográficas. Fuerzas geográficas. Las dos fuerzas, a consecuencia de las dos fuerzas, de la interacción de dos fuerzas, la fuerza interna construye, la fuerza externa destruye relieves de origen interno. A consecuencia de la interacción de dos fuerzas antagónicas, una fuerza destruye y la otra fuerza construye, son fuerzas antagónicas, ¿sí? Fuerzas antagónicas. Tenemos respuesta en nuestro país variedad de relieves. Variedad de relieves. ¿Por qué existe en nuestra patria variedad de relieves? La respuesta es, algunos relieves tienen origen interno y otros tienen origen externo. De la interacción de las dos fuerzas, en nuestra patria existe variedad de relieves, principalmente en la zona andina, ¿ya? Entonces, eh, relieves. Mira, ve, relieve peruano, relieve del Perú, mar peruano, relieve de la costa andina y selvática. Hay relieve típico de la costa, de la zona andina y de la zona amazónica. Perú tiene variedad de relieves. Eso fue el tema anterior, ¿ya? A ver, empezamos. Ya está. Mira, relieves de la costa. Morfo es forma, logía, estudio de las formas. O otro término, geomorfología, estudia la forma estudia relieves. Hay relieves propios de la costa. Dice, presenta fuerte contraste. Lo que existe en la costa, por ejemplo, este es un acantilado,
no existe en la zona andina, tampoco en la selva. Eso quiere decir fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de sus regiones. Este es un acantilado, ¿ya? Acantilado, propio de la costa. Bahía, punta, istmo, arcada, son relieves del litoral costeño. Ya en la costa tenemos pampas, estribaciones, dunas, médanos en la zona costeña, ¿ya? Y en la zona andina, aquí está la zona andina, encontramos altas cumbres. Cuando una cordillera, cuando una cordillera supera los 5.000 metros de altitud, tenemos presencia de glaciar. 5.000 metros de altitud tenemos glaciares, relieves que superan 5.000 metros sobre el nivel del mar, existen glaciares, ¿ya? Podemos encontrar circos glaciares, lagunas, lagos, mesetas, depresiones, no altipampas o mesetas, es, es relieve que corresponde a la zona andina. Y en la zona selvática, en la región amazónica, a ver, en la zona amazónica, ahí está, ríos, a ver, ríos, ríos con curva. ¿Qué nombre tienen estos ríos que tienen cauce sinuoso? Y eso se observa en la selva baja. Nombre relieve, chicos, participan, están presentes. ¿Qué nombre tiene este relieve? Cauce sinuoso, en forma de zigzag. Eso se Meandros. observa en la... ¿Cuál? Meandros. Correcto, meandros. Meandros. ¿Ah? Los meandros tienen origen por agradación o degradación. Agradación o degradación. ¿Cómo se originaron los meandros? La Agradación fluvial, crisis, ¿no? degradación fluvial. Esa es la respuesta. Degradación fluvial. ¿Ves? Los de meandros, tipiscas, cochas, filos altos, en la selva alta, valles longitudinales, ¿no? Solamente corresponden a la zona, a la región amazónica o selva, nuestra selva peruana. Perú tiene fuertes relieve de fuertes contrastes. Lo que existe en la costa no existe en la selva. Lo que existe en la selva no existe en la costa. ¿Ya? Fuerte contraste. Eso es lo que quiere decir. Relieve submarino. Relieve submarino. A ver, vamos a analizar. Relieve submarino. El- Esto sería el litoral. Vamos a suponer litoral. Este es el litoral. Litoral. ¿Ya? Y en el litoral, ahí está. Así. Este, vamos a suponer de color verde. Este es el nivel del mar. ¿Dónde está el nivel del mar? Vamos a suponer que este es el nivel del mar. Nivel del mar.
entre el nivel del mar y hasta una profundidad de 200 metros, hasta una profundidad de 200 metros, este relieve del fondo hasta una profundidad de 200 metros se llama zócalo continental. Zócalo continental, ¿ya? Y en el zócalo continental, la radiación solar, ¿ya? El zócalo continental, ¿ya está? Los rayos solares llegan con intensidad. Los rayos solares llegan con intensidad hasta una profundidad de 200 metros. Eso quiere decir que el zócalo está iluminado. Y como está iluminado, el zócalo también se conoce con el nombre de zona fótica. ¿Ya? Zona fótica. Zona fótica, zona de buena luz, que es hasta una profundidad de 200 metros. Zona fótica, buena luz. Y en esta zona ocurre fotosíntesis. Fotosíntesis. En esta zona existen algas microscópicas, fitoplancton y animales microscópicos, zooplancton. Los dos juntos, en esta zona existe abundancia de plancton. Plancton. ¿Y qué es plancton? Fitoplancton y zooplancton. Zoo, animales microscópicos, y fitoplancton, plantas microscópicas. Zona de zócalo continental. Y esto es alimento para peces. Entonces hay una variedad de peces en esta zona. Donde existe mayor riqueza hidrobiológica es hasta una profundidad de 200 metros sobre el zócalo continental. Y como existe biodiversidad en el fondo marino, se denomina zona nerítica. Zona nerítica. Zona nerítica, zona donde hay abundancia de formas de vida, peces. ¿Ya? Zona nerítica. Este es el zócalo. La pesca artesanal principalmente se desarrolla su actividad sobre el zócalo continental. Zócalo continental. Entonces, zona de buena luz simplemente es hasta una profundidad de 200 metros. Esto sería zona de buena luz. Y debajo es zona afótica. ¿Ya? Zona A es sin, fótica, sin luz. Zona fótica. ¿Ya? Zona afótica. Zona afótica. Ya está. Zona afótica. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar. ¿Qué es zócalo continental? Plantearlo así. Se sitúa desde la orilla del mar, desde el nivel del mar, hasta 200 metros de profundidad. 200 metros. Bueno, a veces alguno docente dice, otra característica del zócalo, zona fótica, zona de buena luz, zona nerítica, zona donde hay abundancia de formas de vida. Hay microorganismos como fitoplancton y zooplancton, los dos juntos plancton, ¿sí? Y debajo, zona fótica. Algunos peces, como pez sol, tiene ojos pero no ve porque es una zona oscura, ¿ya? Entonces, zócalo continental es parte, voy a completar, es parte del continente, es parte del continente, ¿ya?
es relieve continental. El zócalo es parte del continente, pero que está cubierto por masas de agua. Es parte del continente cubierto por masas de agua. También es la definición de zócalo continental. Luego viene talud continental. ¿Ya? ¿Qué es talud continental? Mira, talud. Ahí tienes talud. Se sitúa entre 200, esta zona, 200 hasta 3000 metros de profundidad. Aquí se localizan los cañones submarinos. Aquí se localizan los cañones submarinos. En esta zona existe cañones submarinos. En esta zona existe cañones submarinos. ¿Ya? En el talud continental. Pregunto. Esta zona que estamos analizando, a ver, vamos a retroceder. Esta zona que estamos analizando es zona fótica o zona afótica. El talud continental, ¿es fótica o afótica? Respuesta, jóvenes. Respuesta. ¿Es parte de zona fótica o afótica? Aló. Afótica. Afótica. Correcto. Afótica. Es parte de zona afótica. Talud continental. Pendiente pronunciado. ¿Ya? Pendiente pronunciado. Aquí hay una placa, una placa. ¿Qué es una placa? Es un bloque rocoso en movimiento. Tema que ya desarrollamos. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Están siendo impulsadas por las corrientes de convección. Estas corrientes de convección desplazan a las placas tectónicas. A la placa sudamericana también experimenta desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, la placa de Nazca es un bloque rocoso, pero está en el fondo. Es de mayor densidad respecto a la placa continental. Menor densidad, mayor densidad. Colisionan, colisionan dos placas tectónicas. En esa zona de colisión, ¿ya? Ese espacio de colisión, este espacio, vamos a resaltar de color amarillo. Esta zona de encuentro entre dos placas, este espacio, a ver, este espacio, ¿qué nombre tiene? Está en la diapositiva. ¿Cómo se llama ese espacio? El punto de encuentro entre dos placas tectónicas. Respuesta, jóvenes. Punto de encuentro entre dos placas tectónicas. O sea, Correcto. Así es. Se llama fosa marina. ¿Ya? Fosa marina. ¿Cuál es el requisito para que se forme fosas? ¿Cuál es el requisito? Una placa de menor densidad. Menor densidad. ¿Ya? Una placa de menor densidad colisiona, colisiona, colisiona con una placa de mayor densidad. De mayor densidad. 2,7, 2,9. Menor densidad, mayor densidad. La placa de Nazca tiene mayor densidad. Si la placa de Nazca tiene mayor densidad, esta placa se hunde a la astenosfera. Esta placa se hunde. Esta placa se autodestruye. ¿Sí?
La zona D, esa zona de colisión es simplemente de destrucción. La placa de mayor densidad desciende hacia la astenósfera y esta roca se funde y se convierte en magma. Y el exceso de magma va a ascender por grietas dando origen a conos volcánicos, ¿no? Eh, Cuando una placa se autodestruye, ¿qué nombre tiene? Zona de obducción. Cuando dos placas colisionan y una placa se autodestruye. ¿Esa zona de autodestrucción qué nombre tiene, chicos? Colisionan dos placas de diferentes densidades y la placa de mayor densidad se autodestruye. Tienen que Subducción, ¿no? repasar. ¿Cuál? ¿Se escuchó? Subducción. Zona de subducción. Zona de subducción. Entonces, don- donde existe colisión de placas de diferentes densidades, se forma subducción. Y donde hay subducción, sí o sí habrá una fosa. ¿Dónde existen las fosas? Solamente en zonas de subducción. ¿Y cuál es el requisito para que se dé zona de subducción? Colisión de placas de diferente densidad. ¿Sí? Entonces, en una zona de subducción, sí o sí habrá fosas marinas. Fosas marinas. ¿Y qué es una dorsal? ¿Qué es una dorsal? ¿Qué será una dorsal, chicos? A ver, ¿cómo? ¿Qué es una dorsal? Una dorsal. A ver, de color rojo. Esta placa se mueve, ¿ya? Y esta placa en sentido contrario. Hay separación de placas y en esa zona de separación hay una abertura y por esa abertura asciende magma y magma entra en contacto con masas de agua y al entrar en contacto se solidifica, se forman conos volcánicos, cordilleras de origen volcánico, rocas de reciente formación y esa roca de reciente formación se denomina dorsal. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera en el fondo del mar. ¿Qué es una dorsal? Se forma en una zona donde divergen las placas tectónicas. La placa de Nazca se separa de la placa del Pacífico. La placa del Pacífico está en separación de la placa de Nazca y la placa continental está en colisión con la placa de Nazca. En esta zona hay separación, formación de nueva corteza y en esta zona hay destrucción de la placa de mayor densidad. Entonces, el magma solidificado se denomina dorsal, dorsal de Nazca. Es cordillera submarina de origen volcánico, de origen volcánico. Eso sería relieve de submarino del Perú. ¿Ya? Muy bien. Principal relieve de la costa. A ver, apliquen el curso de biología. Apliquen el curso de biología. ¿A qué denominamos estero? ¿Cuál es el origen de los esteros? ¿Qué es un estero? Por ejemplo, a suponer el río Tumbes, el río Tumbes.
El río Tumbes tiene una desembocadura ramificada. Ramificada. El río Tumbes tiene una desembocadura en forma de estuario o delta. Respuesta, chicos. ¿Es estuario o delta? Estuario o delta. ¿Con qué nos quedamos? El río Tumbes tiene una desembocadura en forma de, tiene una desembocadura ramificado. Se denomina estuario o delta. Delta. Pregunta de examen de admisión general. ¿Me escucho? Delta. Delta. Cor- correcto. Delta. Delta. Delta del río Tumbes. Y otra característica, mira, ve. Esta zona donde desemboca el río Tumbes, respecto al mar de la costa central y de la costa sur, el mar de la costa central y de la costa sur es un mar frío. Es un mar frío. ¿Ah? El mar de la costa central y sur es mar frío. El mar de la costa norte es un mar tropical. ¿Ya? Mar tropical. Mar tropical. Muy bien. El agua del río Tumbes se mezcla con agua de mar tropical. Esa zona de mezcla, esta zona de mezcla, esta zona de mezcla, esa zona de mezcla es lo que se conoce con nombre de estero. ¿Y qué es estero? Los esteros solamente existen en zona de mar tropical. No existe estero en el mar de la costa central ni de la costa sur, solamente mar tropical. Podía existir en Tumbes y Piura. Tumbes y Piura. ¿Sí? Nada más. Mar de la costa norte es Tumbes y Piura. Ahí encontramos esteros. Estero es, vamos a cambiar de color. Estero es, en el curso de biología, es un ecosistema, es un ecosistema de mar tropical, de mar tropical. Es un ecosistema de mar tropical. Eso es un estero, ¿ya? Y en los esteros existen plantas adaptadas a aguas salobres. Entonces, por ejemplo, estas plantas tienen raíces, voy a ampliar, pero vamos a ampliar, ya, si amplío se borra. Este, tiene raíces aéreas. Las aguas son salinas, ¿no? Y hay plantas adaptadas a mediana salinidad. Estas plantitas que predominan en los esteros se denomina esta plantita, ¿qué nombre tendrá? A ver, Mangle. co- correcto, mangle. El conjunto manglares de Tumbes. En los esteros, pregunta de examen ordinario. Flora representativa, flora representativa, flora representativa de mar tropical, mangle. Mangle está presente en los esteros. No es propio del Perú. Existen mares tropicales. Existe mar tropical de América Central, de África, de Asia. No es exclusivo del Perú. ¿Ya? Eso es un estero. El Bendito y Puerto Pizarro en zona de influencia del río Tumbes, la Bocatoma de Miramar en la desembocadura del río Chira, ¿ya? Y el estero de Zarumilla en la desembocadura del río Zarumilla, donde predomina mar tropical, entre Tumbes y Piura.
solamente existen esteros en mar tropical. ¿Ya? Tema península. ¿Qué es una península? Esta es una península. Esta es una península. Es parte del continente, pero está rodeado en parte por masa de agua, pero no al 100%. Esa es una península. Y la península más importante que tenemos, la península de mayor extensión, es Illescas. Se encuentra en Piura. Y la segunda península, Paracas, se encuentra en Ica. Y en la costa central se encuentra la península de Ferrol en Ancash. Perú tiene solamente 3 penínsulas. La península, desde la península de Illescas hasta Tumbes, costa norte. Desde la península de Paracas hasta Chile, costa sur. Entre las penínsulas principales, costa central. Entonces, ¿dónde se encuentra la península de Ferrol? En la costa central, en el departamento de Ancash, en la costa central, en la costa central. Desde Illescas hasta la frontera con Ecuador, costa norte, costa norte. Desde Paracas hasta Chile, costa sur. ¿Por qué el territorio costeño se ha dividido en 3 sectores? Respuesta, chicos. ¿Por qué la costa se dividió en 3 sectores? Respuesta. Por, por Está en la diapositiva. por la ¿Por qué? convergencia de las corrientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen 2 penínsulas de importancia. Esta península divide costa norte, costa sur, costa central. Esta península divide costa central, costa sur. ¿Por qué la costa se dividió en 3 sectores? Por la existencia de 2 penínsulas, ¿ya? Illescas y Paracas. Esto es Bahía. Esta parte es Bahía, chicos. La vieron de color verde. Color verde. Bahía. ¿Ves? Bahía. Entrante de agua. Entrante de agua. Hay cierta calma. Por lo tanto, podemos construir puertos. Puertos de nivel. Puerto Callao, en la bahía de Callao. En la costa norte, Puerto de Paita, en la bahía de Paita. El puerto pesquero de Chimbote, ¿no? El puerto de Guarmey, en Ancash. La bahía de Paracas e Independencia, en Ica. El puerto más importante de la costa sur, Matarani, en Arequipa. Entonces, la pregunta que formulamos es, ¿qué utilidad se da a las bahías? ¿Cuál es su importancia de las bahías? Es el lugar indicado para construir puertos mayores, donde anclan barcos de mayor tonelaje. Ahí radica la importancia, ¿ya? Y las puntas son como penínsulas. Las puntas son como penínsulas, ¿ves? La punta Callao. Es como una península, pero de menor tamaño, de menor tamaño. Si radicas en Lima, seguramente conoces la punta Callao. Esta es la punta Callao. Ahí está. La punta Callao. Punta Pariñas, en la península de Illescas. Punta Pariñas. Punta Balcones, en la península de Illescas. Punta Aguja,
en la península de Illescas. El compañero hace un momento planteó por la convergencia de corriente marinas. La corriente marina de aguas frías llega hasta Punta Aguja. Después de llegar a Punta Aguja, ¿ya? Después de llegar a Punta Aguja, vamos a suponer, Punta Aguja se desvía hacia, hacia el oeste por efecto Coriolis. Seguramente retorna así, ¿ya? Efecto Coriolis. Las corrientes marinas y los vientos del hemisferio sur tienen un movimiento antihorario, ¿ya? Y en la costa norte, esta zona, costa norte, tenemos corriente del Niño, la contracorriente, corriente del Niño, corriente del Niño. ¿En dónde? En la costa norte, en la costa norte. ¿Y dónde diverge la corriente del Niño con corriente peruana? En Punta Aguja. Y Punta Aguja se encuentra en Piura. La punta más occidental, la punta más occidental, donde anochece último, Punta Balcones. Punta Balcones es la punta más occidental del Perú. Después es mar, ¿ya? Muy bien. Entonces son relieves que existen en, en la costa, ¿ya? Pero aparte de relieve, estero es un ecosistema de mar tropical, ¿ya? Un estero solamente existe en mar tropical y en los esteros predomina el mangle. No te olvides. Muy bien. Llanura costeña. A ver, memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo. A ver, vamos. De color verde. ¿Qué nombre tiene esta península? Respuesta, chicos. Illescas. Illescas. Muy bien. ¿Y esta península? Paracas. ¿Sí? Paracas. Correcto. Paracas. Vamos a trazar. Mar tropical y mar frío. Mar frío. ¿Dónde existe mar frío? Respondes así. Frente a la costa central. Mar frío. Tenemos un mar frío. Un mar frío. ¿Dónde? Frente a la costa central. Esta es la costa central. Costa central. Costa central. Listo. Y esto sería costa sur. Costa sur. Costa sur. Muy bien. Mar de la costa sur, mar frío. Mar de la costa central, mar frío. Costa norte. Costa norte. Costa norte, mar tropical. ¿Ya? Mar tropical. Listo, mar tropical. Respuesta. Ahora, esta llanura, jóvenes, la llanura costeña, la amplitud es uniforme, no. La mayor amplitud, la mayor amplitud se encuentra en la costa norte. Se encuentra en la costa norte, en el desierto de Sechura. En esta zona, la amplitud entre el litoral y relieve costeño llega hasta 170 kilómetros en el desierto de Sechura. Y la menor amplitud en la costa sur. Menor amplitud en la costa sur. ¿Dónde? Punta de Lobos, en Arequipa. Arequipa, ¿ya? Solamente 5 kilómetros, nada más. La costa, después viene la zona andina. Entonces, ¿qué es la costa? Es una franja estrecha
angosta, desértica. Pregunto, ¿por qué desértica? ¿Por qué desértica? ¿Por qué desértica? ¿Por qué desértica? ¿Ah? ¿Por qué desértica, chicos? ¿Cómo se llama la precipitación de la costa central y sur? ¿Qué nombre tiene la precipitación de la costa central y sur? Garúa. Comienza, con la letra G. Garúa. Correcto. O con la doble LL. Llovizna. Garúa o llovizna. ¿Sí? En cambio, en la costa norte, lluvia. Lluvia. En la costa central y sur no llueve. Garúa o llovizna. En la época invernal, cuando esté lloviznando, retira la arena de la parte superior y el fondo está seco. Visitemos la costa norte en verano. Lluvia torrencial. Retiramos tierra o arena, está mojado. Esa es lluvia. En la costa norte llueve, lluvias de verano. ¿Ya? Lluvias de verano. En la costa norte llueve en verano. En la costa central y sur ocurre garúas, pero las garúas son invernales, invierno. ¿Cuándo predominan las garúas? En invierno. ¿Qué tipo de nubes predominan en la costa central y sur? ¿Qué tipo de nube predomina en la costa central y sur? Se denominan nubes estratos. Nubes estratos. Y en nubes estratos solamente generan garúas o lloviznas en la estación invernal. En cambio, en la costa norte llueve en verano. Si es verano, se supone que tiene una duración de 3 meses. Vamos, 3 meses. Pero el año tiene 12 meses. Por lo tanto, en la costa norte llueve en exceso durante 3 meses. Luego tendremos 9 meses de sequía. 9 meses de sequía. 9 meses de sequía. Y el promedio de precipitación en la costa norte, el promedio de precipitación en la costa norte es de 200 milímetros por año. Ese es el promedio. Llueve en exceso en verano, pero hay 9 meses de sequía. Promedio 200 milímetros. En la costa central y sur llueve en invierno y el promedio es 150 milímetros por año. 150 milímetros por año. En la costa norte 200 milímetros, en la costa central y sur 150 milímetros. ¿Ya? ¿Qué dice texto especializado en lluvias? ¿Qué dice? Si en un espacio, si en un espacio el promedio de lluvia, ¿de acuerdo? Está por debajo de 250, está por debajo de 250 milímetros por año, está por debajo de 250 milímetros por año. De repente nos olvidamos. La precipitación está por debajo de 250 milímetros por año.
Es el caso de costa norte, costa central y sur. Ese lugar, dice la teoría especializada, dice, ese lugar es un lugar árido. Es un lugar desértico, ¿ya? Es un lugar desértico. Mm. Es un lugar desértico, árido. Por lo tanto, chicos, ¿cómo es la costa peruana? Es una franja estrecha, angosta, desértico, árido. La costa norte es árido, la costa central y sur es árido. ¿Por qué? Porque la precipitación promedio está por debajo de 250 milímetros por año. 250 milímetros por año. Y resulta que la zona más poblada del país, de nuestra patria, es la costa, la zona más poblada. Y hay ciudades importantes en un lugar desértico, en un lugar árido. Son ciudades de zonas áridas, ¿no? Cuando conversen con un, un ciudadano de nacionalidad venezolana, su territorio es de verdor. El desierto es como un lugar turístico, es verdor. Y cuando ellos llegaban, ya sea con bus o caminando, desierto, 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 desierto. Y la zona más industrializada es la costa, la zona más poblada es la costa. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer la demanda hídrica, tanto poblacional como agrícola e industrial? ¿Cómo se ha solucionado en parte la escasez de agua, el déficit de agua en la costa peruana? A ver, saberes previos, chicos. Posible pregunta para el examen. ¿Cómo se solucionó o cómo se está solucionando? A ver, chicos, ¿qué nombre tendrá? Si no se puede, ahí interviene el profesor. Trasvase. Mediante trasvases hemos perforado la cordillera occidental y estamos desplazando agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico a través de trasvases. ¿Ya? Trasvase Olmos-Huancabamba, trasvases de Marcapomacocha, Huascacocha, Choclococha. No te olvides de esta palabra, trasvase. ¿Ah? Desplazar agua de una zona de abundancia, que es la vertiente del Amazonas, hacia la vertiente del Pacífico, que es una zona de déficit. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra costa es desértica. ¿Por qué es desértica? Porque el promedio de precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Listo, chicos. Hacemos. Vamos a anular aquí. Ya. A ver, participen, por favor, ¿ya? Participamos. ¿Qué, qué tiene, qué tienen en común todos los valles? Para denominarse valles transversales, ¿qué tienen en común? Un río, ¿Cuál? un río, Correcto. Esa es la respuesta. Río. Un valle tiene río, ¿ya? Un valle tiene río. Y los valles transversales
o también conocidos como conos deyectivos, son zonas de agradación, es decir, acumulación de partículas y partículas de diferente tamaño. Y esas partículas de diferente tamaño dan origen a suelos. ¿Qué tipo de suelos? ¿Qué tipo de suelos existen en los valles costeños? Suelos fluvisoles. Fluvisoles. Y los suelos fluvisoles, así marcas, y los suelos fluvisoles son tierras agrícolas. Son los mejores suelos del Perú. Se encuentran en los valles costeños. Si el río se denomina Rímac, es el valle de Rímac. ¿Por qué Pizarro eligió a este valle no, como capital del virreinato? Porque estaba cerca al mar, había cierta extensión de terreno, ¿no? Rímac, de ahí viene, mira, la palabra Rímac, Rímac. ¿De dónde viene la palabra Lima? Rímac, río hablador, río hablador. En verano, claro, viene torrentoso, arrastra, hasta desea, quiere desbordarse. Lima viene de la palabra Rímac, ¿ah? Río hablador. Bien, entonces el nombre de río es el nombre del valle. El nombre de río es el nombre del valle. El río Chira, Valle de Chira. El río La Leche, Valle La Leche. El río Jequetepeque, Valle Jequetepeque. Así. ¿Qué nombre tiene el valle? Se considera como hasta el momento como el Valle Arrocero. Valle Arrocero. Ahí tienes. El Valle de Jequetepeque. Se encuentra en La Libertad. Jequetepeque. El Valle de Arrocero. El Valle de Chicama, azucarero, también se encuentra en La Libertad. El río Santa, de todos los ríos costeños, es el más caudaloso. Es el más caudaloso, el río Santa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se abastece de agua de los deshielos del Nevado de Huascarán. ¿Ves? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Lima metropolitana se encuentra entre los valles de Chillón, Rímac y Lurín. Lima metropolitana. Lurín, Rímac y Chillón. ¿Ya? Río Ica, Río Camaná en Arequipa, Osmora en Moquegua, Caplina en Tacna. Entonces el nombre del río es el nombre del valle. Y si es pregunta, ¿qué importancia tienen los valles transversales? Son tierras agrícolas. Pero esta zona seguramente era zona agrícola. Nosotros hemos sembrado cemento, nos hemos expandido horizontalmente, un crecimiento desordenado. Recién nos estamos ordenando, estamos aprendiendo a ordenarnos. Por ejemplo, allá, no quiere porque, ya, mira chicos, a ver, costa, ya mira, ahí tienes. Ah, no es ahí. Ya pasé, ya pasé. A ver, vamos. A estas son. Mira, ¿cómo es cómo es el crecimiento de la ciudad en las últimas décadas? ¿Cómo está creciendo? Está creciendo horizontalmente, horizontalmente. ¿Hay un crecimiento horizontal o hay un crecimiento vertical? ¿Cómo crece Lima? ¿Cómo está creciendo Lima? ¿Verticalmente u horizontalmente? Respuesta, chicos. verticalmente, ¿no? Vertical. Vertical. Seguramente cuando seas profesional vas a comprarte un departamento. ¿Eh? El crecimiento es vertical.
Pero la abuelita que vino de Piura, vino de Anca, vino de Cajamarca, hemos invadido. O de repente hemos comprado en una cooperativa, no sé. Pero por lo general es invasión. Hemos, hubo un crecimiento desordenado. Ahora el crecimiento es vertical. Dice en 2050, los edificios en promedio serán de 30 pisos. Crecimiento vertical. Hay un ordenamiento. Antes, un crecimiento desordenado. ¿Ya? Entonces, antes invadíamos tierras agrícolas. Pensábamos en el momento. Por ejemplo, observé en los olivos, tierra agrícola, invasión, por donde está Naranjal, por esa zona. Y también hubo compra de terreno, pero también un sector donde fue invadido, que era zona agrícola. En esa zona agrícola ahora es una zona de desarrollo, ¿no? Entonces, un crecimiento desordenado. Pero las tierras agrícolas en otros países se conservan para zona agrícola. En nuestra patria no. Pero ya estamos planificando. Las pampas. ¿Qué es una pampa? Una pampa, jóvenes, hace miles de años, hace miles de años, tuvo río. Existía un río en una pampa por el deshielo del Pleistoceno. Para pasar del Pleistoceno al Holoceno, Pleistoceno, Pleistoceno, ¿ya? Ahora estamos en el Holoceno, época Holoceno, eso lo dice el historiador. Pleistoceno, clima muy frío, Holoceno de cielo glacial, o sea, hubo ríos. Esos ríos han desaparecido, pero este río, ¿ah? Este río erosionó, fragmentó, transportó partículas, depositó. Entonces, en las pampas, en la actualidad, ese espacio carece de río, no tiene agua, pero, pero, mira, tiene gran potencial. ¿Por qué tiene gran potencial? Porque tiene origen aluvional, tiene origen por depositación eólica. Aluvional es una mezcla que solamente necesitan agua para producir. ¿Y cómo podemos convertir a las llanuras desérticas, a las pampas, en zonas agrícolas? Respuesta, chicos. ¿Qué se deben ejecutar en las pampas? Vamos. ¿Qué es? Pregunta examen. ¿Qué cosa es? Chavimochic sin tilde. Chinecas, ¿no? ¿Qué es? Olmos. ¿Cómo, cómo se puede convertir a las pampas, que es zona de agradación? Es tierra agrícola, pero carece de agua. ¿Cómo se puede convertir en un valle artificial? Respuesta, a través de, ¿a través de qué? A través de obras de irrigación. A través de obras de irrigación. Ejemplo, profesor, Chavimochic. Ejemplo, chinecas. Chinecas. ¿Ya? Olmos. Olmos. Muy bien. Entonces las pampas tienen gran potencial agrícola a través de la ejecución de obras de irrigación. ¿Dónde queda Chavimochic? En La Libertad.
Chinecas en Ancash, ¿ya? Olmos en Lambayeque. Y la pampa de mayor extensión, la pampa de mayor extensión, la pampa de mayor extensión es la pampa de Olmos. Es la pampa de Olmos. La pampa de mayor extensión es la pampa de Olmos. ¿Dónde queda Olmos? En Lambayeque. Trasvase Olmos Huancabamba. ¿Ya? Chao, Virú, Moche, Chicama. Chavimochic. Chao, Virú, Moche, Chicama. ¿Ya? Chicama, aquí está. Chao, Virú, Moche, Chicama. ¿Ves? Chavimochic. Chinecas. Chimbote, Nepeña y Casma. Aquí está. Chinecas. Chimbote, Nepeña y Casma. ¿Ves? Chavimochic en La Libertad, Chinecas en Ancash. Pero el agua, hacen uso del agua de río más caudaloso. El río más caudaloso sirve para irrigar las obras de irrigación de Chavimochic y de Chinecas. Hacen uso del agua de río San. ¿Ya? Muy bien. Los tablazos, chicos. ¿Qué encontramos en los tablazos? ¿Qué hay en los tablazos? Hidrocarburos. Hidrocarburos. Aquí tienes hidrocarburos. Hidrocarburos. Petróleo y gas. Petróleo. ¿Ah? Petróleo y gas. Petróleo y gas. Listo. Petróleo y gas. Hidrocarburos. Fosfatos. Fosfatos. La utilidad de los fosfatos sirve para elaborar dinamita. Sirve para elaborar abono sintético, abono artificial, sintético, ¿ya? Dinamita, abono sintético, fosfatos, fosfato de Bayobar, ¿ya? En Piura, hidrocarburos de Piura y Tumbes, tablazos. A ver, tema anterior, semana número 3. Los tablazos tienen origen orogénico o epirogénico. Respuesta, Orogénico. epirogénico, ¿ya? Epirogénico. Muy bien, epirogénico. Esa es la respuesta final. Zorritos, zorritos, tumbes, negritos, pariñas, el alto, lobitos, máncora, talara, piura, lurín, lima, ica, ica. Gran tablazo de ica en ica. Lurín, zona donde se prepara chicharrón, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde predominan tablazos? En el departamento de Piura. En el departamento petrolero de la costa, Piura. Zona de donde se extrae petróleo, de Tumbes, Zorritos. ¿Ya? Zorritos. Muy bien. Respuesta final. Depresiones. A ver, mira, mira. Ya. Ahí tienes. Vamos a... Ya está. Depresiones. ¿Qué es una depresión? Mira, mira, observa esta parte. ¿Qué es una depresión? Es relieve de la costa que se encuentra bajo el nivel del mar. Mira, ve, es parte de la costa, es parte de la costa, pero está
bajo el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Y si proyectamos el nivel del mar hacia la parte continental, hay una zona que se encuentra bajo el nivel del mar. Por lo tanto, por lo tanto, puede darse filtración de agua salobre, filtración de agua salada, ¿ya? Hay filtración de agua salada. Ya está, filtración. Si solamente hay filtración de agua salada, de ese lugar se extrae, ¿qué se extrae, chicos? A ver, ¿qué se extrae? Oh, solamente hay filtración de agua salada. De ese lugar que se extrae, la respuesta es sal de mesa. Sal de mesa. Sal de mesa. O fosfatos. Fosfatos. Ya está, fosfatos. ¿Y qué pasaría si ocurre filtración de agua subterránea dulce? Es agua subterránea dulce. Filtración de agua subterránea. Subterránea dulce. Ya está. Dulce. Se mezcló agua salada con agua dulce. Se mezcló agua salada con agua dulce. Muy bien. ¿Qué habrá en este lugar? A ver, chicos, ¿qué habrá en esa zona? Plantitas de agua dulce y salada. Predominan plantas de aguas salobres. Predominan plantitas de aguas salobres. Agua salobre. Y hay aves migratorias como residentes. ¿Cómo se llama ese relieve? Se mezcló agua salada con agua subterránea dulce, aguas salobres, y hay plantas que soportan cierta salinidad. Y es el lugar donde anidan aves residentes como migratorias. ¿Qué nombre tiene este relieve? Activen su audio. Respuesta. Mira, puedes conocer el nombre de pantanos de Villa. Puedes conocer con nombre de humedales. Humedales. Puedes conocer con nombre de albúferas. Albúferas. Albúfera de medio mundo. Pantanos de Villa. Humedales costeros. Entonces, de una depresión puede convertirse en zona de donde se extrae sal de mesa como fosfatos o puede ser una zona turística, ¿no? Muy bien, anulo. Voy a reducir. Muy bien. ¿Qué nombre tiene la depresión de mayor profundidad? Ahí tiene la respuesta. Depresión de mayor profundidad. Bayóvar se encuentra en Piura. El Cerro en Piura. Salina de Huacho. Si vives en Lima, Salina de Huacho. Sal de Mesa, Salina de Huacho. Cuando era estudiante universitario, visitábamos cómo eran unas salinas. Llegamos al lugar, el docente dice, lávense las manos. Él sabía que iba a ocurrir. Nos lavamos la mano
menos de un minuto, nuestra mano rodeado de sal marina, sal marina. Ya eso era del Estado. Luego vino la época de las privatizaciones, ahora no se puede ingresar porque es propiedad privada. ¿Ves? De la depresión de Bayobar se extrae fosfatos. Fosfatos, ¿ah? ¿Para qué sirve? Abono o para elaborar dinamita. ¿Ya? En Salina de Huachos, de Otuma, simplemente sal de mesa, sal marina. Muy bien. Tema anterior que expliqué, las dunas. ¿Qué son dunas? Montículos de arena en forma de media luna. Y eso predomina en la costa central y en la costa norte. En cambio, la costa sur es pedregoso, un desierto pedregoso. En la costa central y norte tenemos lagunas en forma de media luna. Dunas de púrpura en Virú, La Libertad, duna del desierto de Sechura, en Piura, y dunas del desierto de Ica. Seguramente conoces algunas dunas del desierto de Ica. ¿Ya? ¿Qué son estribaciones andinas? ¿Qué son estribaciones andinas? Voy a retroceder. Mira, para que reconozca qué es una estribación andina. Esto es una cordillera. Esta cordillera tiene base. ¿Está bien? Esta cordillera tiene base. Las venitas, ramificaciones de la cordillera, las ramificaciones, la venita de la cordillera, estra- estribaciones andinas, o también se conoce con el siguiente nombre, contrafuertes andinos. ¿Ya? Contrafuertes andinos. Se llama contrafuertes andinos o estribaciones andinas, cadena de montañas de poca elevación. Muy bien, las lomas, mira, aclarar en esta zona, es de poca elevación. Es una cadena montañosa de poca elevación, ¿ya? Cerro San Cosme, Cerro Catalina Huanca, no sé qué es, nombre de los cerros que existen en el perímetro de Lima metropolitana. Y estas cadenas de montañas, esta cadena de montañas, va a suponer que hay una cadena de montaña de escasa elevación, y esto sería la costa, esto es el litoral, y esto sería el nivel del mar. Mm, Nivel del mar, ¿ya? Nivel del mar. Listo. Pero este es mar frío. Mira, mar frío. Mar frío. Ya está, mar frío. Listo, mar frío. En la estación invernal se forman nubes estratos, se forman neblinas. En algunas estribaciones, mirando hacia el Océano Pacífico, en algunas estribaciones, la humedad se impregna en esta estribación. Al impregnarse, permite el desarrollo permite el desarrollo de plantas por neblinas y solamente existe en la época invernal. ¿Cómo se llama ese ecosistema que se forma bajo influencia del mar frío? Respuesta, chicos. Ecosistema se denomina lomas. Las lomas, ¿qué origen tiene? Mar frío. Se forma por influencia de mar frío. Hace un momento dije, esteros, costa norte, mar tropical. Lomas, costa central y sur. Lomas no existe en la costa norte. Loma es propio de la costa central y sur. Zona de influencia del mar frío. Y las lomas son invernales. Pregunta de examen.
Las lomas tienen un origen invernal en la estación de invierno. ¿Ya? Muy bien. Loma del Achay, Reserva Nacional Loma del Achay, más conocido. Paraíso, la loma de Lucmo, la loma de Atiquipa, es la loma de mayor extensión, la loma de Atiquipa, Arequipa. De repente el más visitado por el limeño, las lomas del Achay. Visitas en verano es una estribación más. Visitas en la estación invernal, está cubierto de verdor. ¿Ves? Aquí está, cubierto de verdor. Vamos a ampliar. Anulamos. Esto es una loma. Mm, A ver, trae al frente. No acepta. Ah, aquí tenemos, chicos, ¿eh? Estas son las lomas. Visita las lomas en la estación invernal. Aquí podemos encontrar cebadilla, azucena del Inca, tomate silvestre, ¿no? Tara, molle, zorro, andino, que surge solamente en la estación de invierno. Así es, donde existe en algunas estribaciones andinas. Así es. Cordillera de la Costa. A ver, Cordillera de la Costa. Cordillera costeña. ¿Que había cordillera en la costa? Sí, cordillera costeña. ¿Dónde encontramos restos o rezagos o huellas de la cordillera costeña? En la costa norte, macizo de Illescas. La Silla de Paita, Cerros de Amotape, Parque Nacional Cerros de Amotape, macizo de Illescas. En el sur, desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. Rezagos. A ver, tengo la costa norte. A ver, tengo la costa norte, la costa central, la costa sur. ¿Dónde existe resto de la cordillera costeña? En la costa norte. ¿Dónde más? En la costa sur. ¿Y por qué no existe? ¿Y por qué no existe en la costa central? ¿Por qué no existe en la costa central? ¿Cómo se encuentra la costa norte? ¿Cómo se encuentra la costa norte? En proceso de ascenso. Recuerden que los tablazos predominan en la costa norte. ¿Y cómo se encuentra en la costa sur? En proceso de ascenso. ¿Y cómo se encuentra en la costa central? En proceso de descenso. Movimientos epirogénicos. Eso quiere decir que en esta zona, en la costa central, el resto de la cordillera costeña está en el fondo del mar. Está cubierto por masa de agua. Por eso en esta zona, por eso en esta zona, en la costa central predominan islas en la costa central, porque se encuentra en proceso de hundimiento. ¿Y qué origen tiene? ¿Cuál es el origen de la cordillera costeña? ¿Cuál es su origen? Primero, es de la era paleozoica, de la era paleozoica. Ya está, era paleozoica. Tiene origen volcánico. Tiene origen volcánico. Es de la era paleozoica, tiene origen volcánico. ¿Sí? Paleozoica tiene origen volcánico. O sea, no es por choque de placas. Su origen es volcánico.
¿Dónde podemos encontrar formas de vida que corresponden a la era paleozoica? En restos de la cordillera costeña. En restos de la cordillera costeña. ¿Dónde encontramos rocas de mayor antigüedad en nuestro territorio? En restos de la cordillera costeña, porque es del Paleozoico. En cambio, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes es de la siguiente era, Paleozoica, era, si es Paleozoica, la siguiente era, ¿cuál es, chicos? La Paleozoica era, algunos lo llaman era primaria, era secundaria. A ver, en otras palabras, chicos, la cordillera de los Andes, en el tiempo de la formación de la Tierra, es de reciente formación. Es de reciente formación, es de la era mesozoica. Era mesozoica, era mesozoica. Nuestra cordillera de los Andes es de la era mesozoica, ¿ya? Y la era actual es cenozoica. Entonces, la cordillera de los Andes es de reciente formación. En cambio, cordillera costeña tiene mayor antigüedad. ¿Dónde podemos encontrar fósiles de la era paleozoica? En resto de la cordillera costeña, en la costa norte y en parte de la costa sur. Y llega hasta el territorio chileno. ¿Ya? Muy bien, he explicado. Relieve andino. Esto es el relieve andino. Una característica del relieve andino, una característica del relieve andino es pues la presencia de la cordillera de los Andes. ¿Ves? Presencia de la cordillera de los Andes. ¿Dónde existe cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes se formó por colisión de placas que ya mencioné. Existe desde Venezuela hasta Chile y Argentina. ¿Ya? Chile, Argentina. Esta es la cordillera de los Andes en nuestro territorio. ¿Ves? ¿Y dónde predominan glaciares? En cordilleras que superan 5.000 metros sobre el nivel del mar. Cordilleras que superan 5.000 metros sobre el nivel del mar. En la zona andina podemos encontrar mesetas, meseta de Collao, o altiplanicies o altipampas. Se conoce como altiplanicies, altipampas o mesetas. Relieve de origen volcánico, lagos, lagunas, valles interandinos. El valle interandino es el lugar más poblado de la zona andina, es la zona que tiene mayor población. Tiene un clima templado. Estamos en zona tropical. Estamos en zona tropical. Nos encontramos en la zona tropical, entre la línea ecuatorial o entre los trópicos. Y siendo un país de zona tropical, tenemos un clima templado. Tenemos un clima templado. ¿Ya? Clima templado. ¿Y dónde? En los valles interandinos. ¿Dónde? En la región andina, ¿no? En los valles interandinos. Muy bien. Un relieve típico de la zona andina es, pues, geoformas con accidentes o altiplanicies, altipampas. Cuando uno viaja a la zona andina, pues tiene una carretera, o la carretera se ha construido en un relieve con pendiente, y en época de lluvias hay deslizamiento. Esa es la característica de nuestra geografía. ¿Es un obstáculo? No, es una posibilidad. Tenemos diferentes tipos de clima, diferentes tipos de suelo, tenemos clima templado, las corrientes antes tienen minerales
que es de utilidad para el ser humano. Entonces, la zona andina no es un obstáculo en la Cordillera de los Andes, sino es una posibilidad, si lo utilizamos correctamente, por supuesto, ¿no? Mira, a ver, cordillera, amplío, a ver. Primero es conocer. A ver, vamos de color negro, sí, está bien, de color negro, aumentamos el grosor. Mira, chicos, este es cordillera occidental. Todo de color negro, todo de color negro es la cordillera occidental. Cordillera occidental. ¿Ah? Cordillera occidental. Esta es la cordillera occidental. Cordillera occidental. Muy bien. En los colegios dice cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Vamos a extraer roca de esta zona. Se parece, muy bien, y no se parece, es diferente. Vamos a extraer roca en este sector, se parece. En este sector también, también, también. Ah, ya. Esto sería la cordillera oriental. La cordillera oriental. Esta es la cordillera oriental de color rojo. Y esto sería la cordillera subandina de color verde. Cordillera subandina. Este tramo es cordillera subandina. De color negro es la cordillera occidental. Que tienen en común? Contiene picos de mayor altitud. Contiene picos de mayor altitud. ¿Ya? Muy bien. La cordillera occidental. ¿Ya? En la cordillera tenemos nudos. Nudo de Pasco. Nudo de Vilcanota. Nudo de Vilcanota. Todo este sector, Andes del Norte. ¿Ya? Andes del Norte, mira. Andes del Norte. ¿Desde dónde? Desde el nudo de Pasco hasta la frontera con Ecuador. Desde este lugar, todo este sector, todo este sector, desde el nudo de eh, Vilcanota hasta la frontera con Bolivia, con Chile, Andes del Sur. Pregunta de examen ordinario. ¿Dónde predominan conos volcánicos? En los Andes del Sur. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En la cordillera occidental de los Andes del Sur. Aquí están los conos volcánicos. Por supuesto existe en la cordillera occidental de los Andes del centro, pero predomina en la cordillera occidental de los Andes del sur. ¿Ya? Muy bien. Voy a retroceder. Ahí tenemos. Mira, la letra A. La letra A. Mira, chicos. Cordillera occidental. Letra A. Cordillera occidental. La cumbre de mayor altitud en nuestra patria, el Nevado de Huascarán. El nevado de mayor altitud de la zona tropical, espacio entre los trópicos. El pico más alto del Perú se encuentra en la Cordillera Occidental. ¿De dónde? De los Andes del norte, de los Andes del norte.
Y al frente, si esta es cordillera blanca, esto es cordillera negra. Cordillera negra. Y si es cordillera negra, entre los dos, entre la cordillera blanca y cordillera negra, se desplaza el río Santa. Y el río Santa erosiona a la cordillera negra. Erosiona la cordillera negra. Y al erosionar, da origen, dio origen al Cañón del Pato. Cañón del Pato. ¿Sí? Dio origen al Cañón del Pato. Muy bien. Cañón del Pato. Listo. El agua de río, el agua de río Santa, el agua de río Santa, el agua de río Santa no debe desembocar porque la costa es desértica, es árida, pero tiene pampas. El agua de río Santa se deriva para irrigar pampas. Se deriva para irrigar pampas. Se ejecutan obras de irrigación. Memoria de corto plazo. ¿Cómo se llama la obra de irrigación que se encuentra en La Libertad? Comienza con C. Respuesta, chicos. Uno. Obra de irrigación. Vamos, escucho. ¿Están o no están? De repente estoy hablando solo. Esta obra de irrigación, ¿qué nombre tiene? A ver. Dije, comienza con la letra C. Cha, bi, mo, chic. Obra de irrigación. Y la obra de irrigación de Ancash, Chinecas. Chimbote, Nepeña, Casma. Mira, ve. El río Santa erosionó la Cordillera Negra, formó Cañón del Pato. Y el pico más alto de, del Perú es el Nevado de Huascarán. Se encuentra en la Cordillera Blanca. Hay otros nevados, Huandoy, Cajapanca, ¿no? Hay otros nevados. Y la Cordillera de Guayguas es la letra B. Y la Cordillera de Guayguas es zona reservada. En cambio, Cordillera Blanca es Parque Nacional. Parque Nacional de Huascarán. Parque Nacional de Huascarán. Está protegido, es zona intangible. La Cordillera de Guayguas es zona reservada. Y en esta zona reservada tenemos el segundo pico más alto del Perú. El pico más alto del Perú es Huascarán. Y el pico número 2, Yerupajá. Y Yerupajá, ¿dónde se encuentra? En la Cordillera de Guayguas. Frontera entre Lima, Huánuco y Ancash. Los tres departamentos desean tener en su territorio el Nevado de Yerupajá, pero es de fácil acceso desde Huánuco. Para llegar a la cumbre de Yerupajá, el segundo pico más alto de Perú, ¿no? Se puede acceder desde Huánuco, pero esta es frontera entre Huánuco, Ancash y Lima, serranía limeña. Guayguas, ¿qué categoría tiene? Zona reservada. Más seguro que se convertirá en parque nacional. Por el momento tiene la categoría de zona reservada. Y la letra C, aquí ya estamos con la letra C, mira, tenemos la letra C, Cordillera La Viuda, desde Plaza Norte, 3 AM, full day, al Nevado de Rajuntay, en la Cordillera La Viuda, ¿ves? La Viuda. Y la letra D es la cordillera central. Y el pico más alto de esta cordillera, Cotoní, ¿ya? Cotoní. Y luego, como dije hace un momento, esto es pregunta, ¿dónde predominan relieves de origen volcánico?
en la cordillera occidental de los Andes del Sur. En la cordillera occidental de los Andes del Sur. ¿Ya? El pico más alto es Huascarán. Muy bien. Y el pico 2, Yerupajá. Y el pico 3 es de origen volcánico y no forma parte de los Andes del Sur, sino de los Andes centrales. Es el volcán Coropuna. Se encuentra en Arequipa. El volcán Coropuna es el tercer pico más alto del Perú. El tercer pico más alto del Perú tiene origen volcánico. Por lo tanto, Coropuna es el volcán más alto del Perú. ¿Dónde se encuentra? En la cordillera occidental de los Andes del centro. En la cordillera occidental de los Andes del centro. En el departamento de Arequipa. ¿Ya? Departamento de Arequipa. A ver, chicos, ¿cuántos compañeros tenemos? Tenemos cinco. Cinco. ¿Alguna pregunta? No, Ah, profesor. ya. Mira, ahí está. Mira. Cadena de conos volcánicos. Tacna, Moquegua, Yucamani, Tacora, Tutupaca, Tixani, Huayna, ¿ves? Arequipa, Ubinas, Misti, Chachani, Ampato, Coropuna, aquí está el Coropuna, Sabancaya, Sabancaya, ¿ya? ¿Dónde, qué cordilleras tienen ejemplo de relieves de origen volcánico? La cordillera Ampato, de Chila, volcánica, Barroso, ¿ya? Barroso en Tacna, volcánica entre Moquegua y Arequipa, por lo tanto Chila es arequipeño. Coropuna, ¿ves? El volcán más alto del Perú. Aquí está el Coropuna. Ubinas, fumarolas. A veces está activo, a veces respira el volcán Ubinas en Moquegua, ¿no? No, muy bien. Y aquí está. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se formó? Placa sudamericana colisionó con la placa de Nazca descendió y el exceso de materia ascendió por grietas, dando origen a conos volcánicos. ¿Ves? Conos volcánicos. Eso sería la explicación. Cordillera Oriental. Hace un momento dije, 7 es la cordillera occidental, a ver, de color negro, que es cordillera occidental, borramos, cordillera occidental, cordillera occidental, cordillera occidental, cordillera occidental, cordillera negra, el cañón del Pato, erosionado por el río Santa, y de color rojo es cordillera oriental. Porque en algunos textos dice cadena occidental, central oriental. Porque antes no existía pues estudio del suelo, estudio de rocas. Y resulta que tiene el mismo tipo de roca, tiene la misma antigüedad, por lo tanto todo es cordillera oriental. Y de color verde, que corresponde a un relieve de la selva alta del Perú, es la cordillera subandina. Y la subandina tiene rocas de reciente formación, de color negro y rojo del Mesozoico y de color verde Cenozoico. Cordillera subandina. ¿Ya? Cordillera subandina. ¿Bien? Mira, la letra E, la letra E, letra E, aquí tenemos letra E.
Cordillera de Vilcabamba, departamento de Cusco, Vilcabamba, los incas de Vilcabamba, el Nevado de Salcantay, el cumbre de mayor altitud, ¿ya? El Nevado de Salcantay. Muy bien. Y la letra F, Cordillera de Vilcanota, también de Cusco, el Nevado de Ausangate, el Apu Mayor de Cusco, Apu. ¿Y qué es Apu? Es como un dios, cosmovisión andina, ¿ya? Apu, el Apu Mayor de Cusco, el Ausangate. En algunos textos de secundaria dice Cordillera de Ausangate. Ausangate es como el nevado de Huascarán, es como el Yerupajá, es como el Cotoní, es cumbre, es pico, no es cordillera, es cumbre, el Apu Mayor de Cusco. Y este Apu Mayor, o el cumbre de mayor altitud, se encuentra en la cordillera de Vilcanote, en el departamento de Cusco. Cordillera de Carabaya, la letra G. Ayincapaj es departamento de Puno. Esta cordillera, chicos, en sus entrañas tiene alto contenido de oro. Esta zona, alto contenido de oro. El Ayincapaj, una cumbre de esta cordillera o glaciares de mayor extensión se encuentra en esta zona por latitud, por latitud. ¿Ah? Entonces, la cordillera oriental de los Andes del norte, de los Andes centrales y de los Andes del sur. Cordillera oriental de los Andes centrales, la letra E, Vilcabamba, letra F, Vilcanota y la letra G, Carabay. ¿Ya? Muy bien. Relieves de la región andina. A ver, un valle. Un compañero dijo hace un momento, un valle siempre tiene presencia de río. Siempre tendrá presencia de un río. Un río. Y los valles se originan por agradación. Agradación. Por lo tanto, suelos altamente productivos. El Valle del Mantaro es la despensa del Perú. Los productos que consumimos en Lima principalmente procede del Valle del Mantaro. Un joven que ha nacido en la costa y hace visita de promoción al Callejón de Huaylas, queda maravillado porque los cerros están con vegetación, con eucaliptos, ¿no? Con pinos, el Callejón de Huaylas. Santiago, Callejón de Huaylas se encuentra en Ancash, Santiago de Chuco en La Libertad, tierra de César Vallejo, Urubamba, el Valle de Urubamba en Cusco, el Valle de Chile, Víctor, el Valle de Colca, el Cañón de Colca, el Valle de Colca en el departamento de Arequipa. La zona más poblada de la zona andina son los valles interandinos. El Valle del Mantaro es la despensa del Perú, ¿no? Y la meseta puede tener origen por fallamiento, por ejemplo, la meseta de Collao es por fallamiento y otros pueden tener por erosión o puede tener origen volcánico. Pero una característica de las mesetas es que son altipampas, casi planos, altipampas, altiplanicies. Por ejemplo, pregunta examen de, ¿no? Pampa Galeras. Pampa Galeras pues se encuentra en Ayacucho, donde se conserva vicuñas, las vicuñas, el Chaco de Vicuñas, ¿no? Parinacochas en Ayacucho, Castro Virreyna en Huancavelica y Bombón en Junín, la meseta de Bombón, ¿no? Collao es el número uno y número dos, Bombón, ¿ya? ¿Y qué es Cañón? Dije hace un momento, Cañón del Pato, Río Santa, erosiona la Corriada Negra, Infiernillo en el curso del río Rímac,
Cotahuasi y Colca en Arequipa. El cañón de Cotahuasi, el cañón de Colca, ¿ya? Cotahuasi. Aquí está el cañón de mayor profundidad de América. Esa batería, vamos a cargar. Ningún pide 30%. No, está en cero. Bien, chicos, eso sería, mira, ve, cañón, mesetas. En la meseta se puede practicar los guaruguarus, guaruguaru. Por el cambio climático también ya podemos cultivar papa, oca en esta zona, ¿no? Por cambio climático. Así es. La meseta es zona minera, zona ganadera, zona minera, ¿ya? Muy bien. Quebradas. Esta es una quebrada. ¿Qué es una quebrada? Un relieve con pendiente. Mira, una quebrada. Ahí está quebrada. Una quebrada. Predominan en la zona andina quebradas. Quebrada Tapacheta, Carguazante en Arequipa. Quebradas Bajo, Guaycoloro, en un afluente de Río Rímac, ¿no? De Río Rímac. Quebradas. Pasos o abras, tema anterior. ¿Qué origen tienen los pasos o abras, chicos? Tema anterior. Origen, ¿cuál es su origen? Los valles tienen origen fluvial, las dunas tienen origen eólica, las grutas tienen origen kárstica y los pasos o abras, ¿qué origen tienen? Respuesta. Pasos o abras, ¿qué origen tiene, chicos? Vamos. ¿Se olvidaron? Vamos. Tiene origen por degradación glaciar. Degradación glaciar. Ese es el origen de pasos o abras. Dije la clase anterior. Esto es una cordillera, esto es una cordillera, esto es una cordillera, y la parte inferior de un sistema montañoso, la parte inferior de un sistema montañoso es lo que se conoce con el nombre de pasos o abras. ¿Para qué es útil los pasos o abras? Para construir carreteras. ¿Para qué es útil? Para construir y trazar líneas férreas. Comunica costa con sierra, sierra con sierra, ¿no? Conecta región costeña con región andina. Ahí radica la importancia, ¿no? El paso de mayor altitud, Chimboya, donde queda entre Cusco y Puno, ¿ves? El paso más alto, pero con carretera tenemos Anticona. Aquí está, carretera, Anticona, el paso de Anticona, el paso más alto, 4.843 metros sobre el nivel del mar. Une Lima con La Oroya, Junín. Si vas por ferrocarril, Ciclio, vía férrea, une Lima, La Oroya. Por carretera, Anticona. Por Cuy es el paso más bajo. Se encuentra en Lambayeque. Une Olmos con Jaén. Jaén es Cajamarca. ¿Ya? Crucero Alto. ¿Has visitado Arequipa? Y de Arequipa, por vía férrea, llegaste a Juliaca, que es parte del departamento de Puno, Crucero Alto. O por carretera, Crucero Alto. Entonces, ¿qué importancia tienen los pasos o abras? Sirven para construir carreteras, sirven para trazar líneas férreas, ¿ya? Ahí radica la importancia y su origen es por degradación glaciar. Degradación glaciar. Muy bien. Mira, qué hermoso es el Perú. Nuestra zona amazónica.
La selva alta, jóvenes, la selva alta es parte de la cordillera oriental. La selva alta es parte de la cordillera subandina. La selva alta es cordillera oriental. ¿Ya? Cordillera, cordillera oriental. Oriental. Muy bien. Y también selva alta es parte de la cordillera subandina. Subandina. Listo. Cuando hablamos de selva alta, hablamos de cordillera. Cordillera. Y el lugar más poblado de la selva alta, aquí está. En la zona andina son los valles interandinos. Y en la selva alta, los valles longitudinales. Valles longitudinales. En la zona de mayor población de nuestra Amazonía. Y las selvas bajas no es completamente llano, pero hay desniveles, pero predomina la llanura de la selva baja. Chicos, esta zona antes era mar interior, mar interior. Esta cordillera ha sido erosionada y se ha depositado partículas en mar interior, partículas. Entonces la selva baja tiene origen por agradación, fue mar interior. Y hubo peces del Paleozoico, y rezago de ese pez de la era paleozoica es el paiche. ¿Dónde encontramos paiche? En la selva baja, en las tipiscas, en cochas, en los criaderos, en la selva baja. La selva baja antes fue mar interior, ¿ya? Entonces la zona más poblada de la selva alta es Rupa Rupa, el que quema, quema, ardiente, ardiente, es la selva alta, donde la zona más poblada son los valles longitudinales. Valles longitudinales. ¿Muy bien? La selva alta se extiende entre los 3.000 y los 400 metros sobre el nivel del mar. Selva alta entre 3.000 a 400 metros sobre el nivel del mar. Ceja de selva entre 3.000 a 800 metros. Cuando decimos ceja de selva, así es ceja de selva. Ceja de selva. Esto es lo que quiere decir ceja de selva. Ceja de selva. ¿Ya? Entre 3.000 a 8.800 metros sobre el nivel del mar. Presenta superficie montañosa cubierta por vegetación boscosa, que estás viendo boscosa, laderas muy inclinadas. Valles amplios entre 800 a 400 metros. Ahí encontramos valles longitudinales, zona donde podemos encontrar mayor población, una zona agrícola. Entonces, la selva alta se divide en selva alta, en ceja de selva y en valles longitudinales. ¿Ya? Muy bien. Selva alta de nuestra patria. Principales cordilleras. Principales cordilleras. Mira, ve, chicos. Cordillera Oriental. Ah, el Pongo de Rentema se encuentra en la cordillera de Colán. Colán. Cordillera de Colán, Pongo de Rentema. El río Marañón erosiona la cordillera Colán y se forma el Pongo de Rentema. Cordillera de Vilcanota, el Pongo de Mantaro. El río Mantaro forma el Pongo de Mantaro. ¿Cuál es la diferencia entre un cañón y un pongo? Esta es una cordillera, a ver, una cordillera, oigan, una cordillera, etcétera. Y resulta que tenemos una abertura estrecha
Y ahí aparece un río. Un río. Listo. Luego tenemos una abertura así, así. Y ahí está. Y ahí aparece otro río, otro río. Mira, a ver. Mayor caudal y menor caudal. Ríos de menor caudal, ríos de menor caudal, ríos de menor caudal dan origen a, y ríos de mayor caudal dan origen a. ¿Cuál sería la respuesta, chicas? ¿Cuál es cañón? ¿Cuál es cañón? ¿Es A o es A o es B? ¿Cuál es cañón? Listo, chicos, ¿cuál es cañón? ¿A o B? Cañón. ¿Respuesta? Escucho. Cañón. Cañón. Un río de menor caudal erosiona una cordillera. Cañón. Un río de mayor caudal erosiona una cordillera. Pongo. Pongo. Pongo viene de palabra quechua punku. Punku es puerta. Puerta de entrada entre la selva alta y la selva baja. Pongo. Los pongos existen, existen por la intervención de ríos de mayor caudal. Y los ríos amazónicos son caudalosos. Y los ríos de la vertiente del Pacífico tienen menor caudal. Por lo tanto, Cañón predomina en la vertiente del Pacífico y Pongos en la vertiente del Amazonas. Predomina, o sea, no quiere decir que son exclusivos, ¿ah? No son exclusivos. Bien, mira, un río caudaloso, otro río caudaloso, ¿no? El Pongo de Mainique, el río Urubamba, ¿ves? Cerro Campanquis, el mismo río que dio origen al Pongo de Rentema, el río Marañón, Pongo de Manseriche, el Pongo con mayor potencial hidroeléctrico. En esta zona se puede construir la central hidroeléctrica más grande de Latinoamérica, pero no se atreven a realizar. Corriera Azul, Pongo de Boquerón del Padre Abad, o Pongo de Aguirre y Boquerón del Padre Abad, en la Corriera Azul, en la Corriera Azul, en el departamento de San Martín. Y los valles longitudinales, mira, los valles longitudinales, Bagua en Amazonas, Guayaga, el valle Guayaga entre Huánuco y San Martín, Tingomaría netamente Huánuco, Oxapampa, Posuso, Pichis, Palcazu, Pasco. Depar- de- pregunta examen de admisión general. ¿El departamento de Pasco o la región Pasco tiene selva alta? Uno dice Pasco, solamente sierra. No, tiene selva alta. Visiten Posuso, Oxapampa, Chanchamayo, Satipo, en el departamento de Junín. La Convención en Cusco, Tambopata, entre Puno y Madre de Dios. Y Madre de Dios. Muy bien, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias.
Ya nos vemos, chao, chao.